Buenos días. Dios siempre llega a tiempo. Esta puede ser una declaración, pero tal vez para muchos pueda ser una pregunta. ¿Dios siempre llega a tiempo? A veces hay circunstancias que nos toca atravesar en la vida que son tan difíciles de sobrellevar, de soportar, de sufrir, que parece que el tiempo no transcurre, que la espera por un cambio, por una mejoría en la situación que nos toca vivir, parece que nunca llega a eso y la espera se hace difícil. Estoy en presencia de personas que saben lo que es el sufrimiento en la vida, muchos de ustedes, de lo que saben lo que es la prueba, el dolor, la tristeza, la soledad. Conozco a muchos de ustedes y estoy agradecido al Señor por poder decir que tengo muchos amigos entre ustedes. Y cuando uno va conociendo las historias de vida, los testimonios, realmente se siente impactado al conocer situaciones que han tenido que atravesar. Y uno tal vez ve el presente de muchas vidas y ve cómo el Señor ha prosperado, ha bendecido, pero al enterarnos y saber de lo que han tenido que pasar muchos de ustedes, realmente eso nos conmueve profundamente. A veces no entendemos cómo es que Dios permite que a los suyos, a sus hijos, les toque sufrir, les toque vivir situaciones desagradables, contratiempos, adversidades. No lo podemos comprender, pero mucho menos cuando eso se extiende al paso del tiempo. Y hay como una expectativa de parte nuestra de que llegue una respuesta favorable de parte de Dios. Por lo menos que la cosa cambie. Cuando hay una enfermedad, cuando hay una situación económica que no podemos revertir, cuando hay alguna crisis familiar que perdura, y clamamos y oramos al Señor. Y parece que Dios no escucha, parece que Dios no responde, parece como que Él está distante, ausente a nuestro clamor, a nuestra súplica, a nuestro ruego. ¿Qué pasa? ¿Acaso Dios se olvidó de nosotros? Esta muchas veces ha sido la experiencia de algunas personas en la antigüedad. Por ejemplo, hay un salmo que escribió David, el Salmo número 13, y él hace una plegaria, un clamor, expresando con sinceridad el sentir de un corazón abatido, desanimado, porque no veía que Dios esté respondiendo a sus oraciones, ni ayudándolo en las situaciones que le tocaba vivir. Dice el Salmo 13, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Te olvidarás de mí para siempre? ¿Hasta cuándo debo estar angustiado y andar triste todo el día? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos y manténme con vida. Pero él dice, yo confío en tu misericordia, mi corazón se alegra en tu salvación. Te cantaré salmos, Señor, porque tú siempre buscas mi bien. A pesar de que él no entendía por qué estaba viviendo lo que le tocaba vivir, había confianza, había una expectativa de que Dios haga algo. Hay un montón de historias maravillosas, impactantes, tremendamente impactantes en la palabra.
Y hay una en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5, que habla de una mujer que padecía de una enfermedad, de una dolencia física, podríamos decir, durante ya mucho tiempo, y que había invertido todo su dinero en médicos, tratando de buscar la cura, la solución a su padecimiento, a su sufrimiento. Ella sufría de hemorragias, de flujo de sangre. Y según su religión, eso la hacía inmunda e impedía que ella pueda desenvolverse naturalmente en su vida cotidiana, que no pudiera hacer muchos de los quehaceres que normalmente todas las mujeres hacen o hacían. Ni siquiera ella podía tener una vida normal de relación con su marido. La Biblia no dice si ella era casada o no, o tal vez este problema que ya padecía, esta situación tan difícil que venía sufriendo ya hace 12 años, tal vez le había impedido formalizar un matrimonio y establecer una familia. Pero ni siquiera esto que ella estaba sufriendo le permitía poder ir a adorar libremente al templo. Si nosotros vemos los requerimientos y todas las regulaciones de las leyes sanitarias ahí en el libro del Levítico capítulo 15, vamos a ver que ninguna mujer podía entrar al santuario en esa condición. Había un montón de cosas que no podía hacer. Aún las cosas que ella tocara, la silla, la cama, los utensilios que utilizaran, eran considerados inmundos. Pero fíjense la tristeza tan profunda de su corazón al saber que ni siquiera podía ir a adorar a su Dios al templo, donde ellos consideraban que estaba la presencia misma de Dios, la Shekinah, habitando en el lugar santísimo. ¡Qué dolor tan profundo el sentirse marginada! 12 años. 12 años buscando la solución. Muchas habrán sido sus oraciones, sus lágrimas derramadas, buscando de parte de Dios una respuesta. Aún le habrá pedido al Señor, Señor, llévame, ¿para qué? ¿Para qué vivo de esta forma? No vale la pena seguir viviendo así. 12 años. ¿Acaso Dios se olvidó de ella? Y vemos que, porque se van entrelazando historias en el Evangelio, y vemos que Jesús en ese momento, rodeado por una gran multitud, accede a ir a la casa de un hombre que se llamaba Jairo, que era un principal, un líder de una sinagoga, porque tenía su hija, casualmente también de 12 años, enferma, agonizando ya. Y le ruega al Señor que vaya a verla para ver si podía hacer algo por ella, si podía sanarla. En toda esa situación, mientras el Señor va y se dirige a la casa de Jairo, esta mujer se aproxima por detrás, calladamente, tratando de pasar inadvertida. Y se acerca al Señor porque ella pensaba, y ella tenía la expectativa de que Jesucristo podía sanar su dolencia, por todo lo que había escuchado acerca de él, por todos los testimonios que sabía y que había oído acerca de lo que el Señor estaba haciendo. Y entonces en su mente ella pensaba, fíjense la fe de esta mujer, si tan solo tocare el borde de su manto, voy a ser sana. Había una convicción, una esperanza. Era tal vez la última que le quedaba. Había aún gastado todos sus recursos materiales, económicos, buscando una sanidad que nunca tuvo. Dice que antes le iba peor. Y en esa circunstancia, en medio de la multitud, ella trata de introducirse apretujada y llega lo más cerca que pudo del maestro y toca su manto. Y en ese instante, dice el testimonio de la palabra, que ella se sintió sana, sintió la sanidad del Señor en su cuerpo. Y ahí el Señor se detiene, y conocemos la historia muchos de nosotros, ¿no es cierto? Que el Señor dice, sabiendo que había salido del poder, dice, alguien me ha tocado. Y claro, los discípulos que lo iban acompañando y tratando de guarecerlo de la presión de la multitud, le dice, maestro, todos te apretujan, todos te están tocando y vos decís que alguien te tocó. ¿Qué habrán pensado? No, dice, no, alguien me tocó porque yo me di cuenta que salió de mi poder. Y esta mujer
sintiéndose temerosa y habiendo quedado en evidencia, entonces ella se acerca, se postra delante del maestro y le dice, fui yo, Señor. Y le explica y le cuenta, y el Señor la bendice y le dice, vete, mujer, has sido sana de tu enfermedad. Ahora, qué final feliz, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros empezamos a reflexionar y pensar en lo que tuvo que vivir esa mujer, realmente es algo duro de asimilar. Porque es una historia con un final feliz, pero después de 12 años. Yo no sé las circunstancias que vos has tenido que vivir o que estás viviendo. Y tal vez hay oraciones reiteradas, constantes en tu vida, que se repiten a diario, que se repiten desde que te levantás, tal vez al mediodía, cuando orás por los alimentos, en algún momento de la tarde, a la noche. Son motivos constantes de oración. Tal vez por un hijo, por una hija, por un padre, una madre. Tal vez por algún familiar, un ser querido que está alejado. Alguien que está inmerso en las adicciones. Alguien con quien estás distanciado. Alguien que está padeciendo una enfermedad, no lo sé. Pero qué difícil que es seguir confiando, qué difícil que es seguir adelante sin desanimarnos cuando no vemos que hay respuesta. Ahora, ¿nosotros estaríamos en condiciones de sobrellevar esa situación durante 12 años? Yo conozco el caso de algunos de ustedes que han orado por la salvación de algún ser querido, de algún familiar durante muchísimos años. Personas que han estado orando durante 30 años. Impresionante. ¡Qué esperanza! ¡Qué constancia! 30 años, 12 años. Esta mujer obtuvo lo que tanto deseaba. ¿Y cómo nosotros podemos ser enseñados por su fe, inspirados? Porque tan solo ella no pretendía que el Señor se detenga, diga la palabra, que la toque, ni siquiera eso. Ella tan solo pensaba que si tocaba el borde de su manto, el borde del manto del Maestro. Qué inspirador que es esto para nosotros. Qué motivante, porque nosotros decimos, bueno, hay esperanza. La esperanza se renueva en nuestros corazones. La Escritura dice que muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas el Señor los librará. Podemos tener esa bendita esperanza, esa confianza de que el Señor va a obrar a su tiempo. Pero sí, podemos estar seguros, de acuerdo al testimonio de todas estas personas que vemos desde tiempos antiguos, aquellos que conocían a Dios, aquellos justos que clamaron y esperaban a Dios, un obrar, una manifestación, una sanidad, una respuesta de parte de Dios, que las aflicciones, que los problemas, que las adversidades son una realidad en nuestras vidas, que forman parte real de nuestras vidas. Y no porque nosotros estemos cerca del Señor o estemos en comunión nos vamos a ver librados. La Biblia habla de estas situaciones y las llama pruebas. Pruebas. Y yo en esta mañana quiero que consideremos que estas pruebas tienen un propósito de parte de Dios. Y que aunque es difícil asimilar todas esas situaciones en la vida cotidiana, sobrellevar esas pruebas, Dios trabaja en cada una de nuestras vidas a través de esas situaciones. Hay un pasaje que yo quiero que leamos, está en Santiago capítulo 1, versículo 2 en adelante. Y la palabra de Dios dice así: hermanos míos, considérense, fíjense lo que dice acá, porque parece contradictorio. Nosotros podríamos llegar a pensar que el escritor, Santiago, está no muy bien de la cabeza por lo que dice acá. Porque dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas.
Y vos decís, ¿cómo voy a estar dichoso? ¿Cómo voy a estar feliz? ¿Cómo voy a estar contento? ¿Cómo voy a estar alegre? ¿Vos sabés lo que me está pasando a mí? ¿Sabés del dolor de mi corazón? ¿Sabés de la enfermedad que me tocó? Como muchas veces, como decían antiguamente, me acuerdo de mi abuela, esta cruz que me tocó llevar. Se decía así antes, esta cruz que me tocó llevar. ¿Cómo voy a estar contento? Parece ilógico. Pero ¿saben por qué escribe esto Santiago? ¿Por qué dice así? Porque él se proyecta al resultado que esos padecimientos, que esas dificultades, que esas pruebas van a producir en la vida de aquellos que aman y siguen al Señor. Él se anticipa al resultado, al fruto y a lo que iban a producir esas pruebas en las vidas de los creyentes. Dice el versículo 3, bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Nuestra fe, nuestra dependencia, nuestra confianza en el Señor es constantemente puesta a prueba. Pero procuren que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos y cabales. Acá habla de alguien completo, alguien maduro, sin que le falte nada. Y si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios. Y ahí habla de la sabiduría necesaria para saber cómo afrontar esas situaciones y sobrellevarlas. Y Él se las dará, pues Dios le da esa sabiduría a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Ustedes saben que este es un versículo que muchas veces se saca de contexto. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Especialmente los jóvenes cuando tienen un examen y llegan los días previos al examen y están ahí nerviosos, preocupados, porque saben que no están bien preparados para ese examen y entonces ahí viene la oración y se agarran de este texto, ¿no es cierto? Quieren que Dios supla lo que no, todo lo que no ellos pudieron estudiar, ¿no? En ese tiempo. Muchas veces se saca de contexto, pero acá habla de la sabiduría que necesitamos tener para poder sobrellevar y atravesar esos momentos de dificultad. Pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar que el viento agita y lleva de un lado a otro. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna. Versículo 8, pues quienes titubean, o como dice la otra versión, los que son de doble ánimo, son inconstantes en todo lo que hacen. En esta mañana vamos a ver algunas cosas, 3, que Dios produce en nosotros a través de las pruebas. A través de las pruebas, Dios produce en nosotros, en primer lugar, constancia. Constancia. Dice el versículo número 2, que nosotros nos tenemos que considerar dichosos cuando estemos atravesando diversas pruebas. Y yo sé que nosotros en nuestra iglesia no estamos acostumbrados a los domingos, no venimos a un estudio bíblico, ni nos ponemos a hablar en los idiomas originales en los que fue escrita la Biblia, pero ustedes saben que hay una riqueza tan profunda, especialmente este capítulo tiene un montón de palabras que son muy ilustrativas y descriptivas, que nos pueden ayudar a comprender un montón de verdades que son de tanto fortalecimiento interior, de tanto aliento, que generan esperanza en nosotros. Entonces yo les voy a decir algunas cositas que son importantes, porque dice que nosotros tenemos que sentirnos felices cuando estemos atravesando diversas pruebas. Y ahí la palabra diversa significa, si nosotros tradujéramos literalmente, es la palabra multicolor. ¿Qué tiene que ver esto? Es la palabra que usaban en aquel tiempo para hablar del arco iris, por ejemplo. Ustedes se acuerdan o tienen en mente seguramente la expresión, a mí me pasa una de cada color. Es así. De eso está hablando acá. A mí me pasa una de cada color. Es una expresión conocida por nosotros. ¿Qué queremos decir cuando decimos eso? Que nos pasa de todo. Que no me pasa solamente una cosa. No tengo solamente un problema. Tengo un montón. Es una realidad. Y ahí dice
que cuando nuestra fe es puesta a prueba, esto produce en nosotros paciencia. Paciencia. Y este es un concepto muy rico. Porque esa palabra, ustedes saben que hay distintas palabras o distintos enfoques para la paciencia en la Biblia. Muchas veces se habla de la paciencia en relación a las personas, que a veces es traducido longanimidad. ¿Vieron? Bueno, acá no habla de eso, no está hablando de la paciencia en relación a personas. Está hablando de la paciencia en relación a adversidades, a problemas, a circunstancias externas que nos afligen. Y esa palabra significa o habla de la capacidad de permanecer bajo presión. Permanecer bajo presión. Yo no sé si alguna vez tuviste que llevar de viaje o porque fuiste de camping o porque fuiste a comprar cosas a Buenos Aires con una mochila o con bolsos y esos bolsos estaban llenos y eran pesados. Primero, cuando caminaste la primera cuadra no parecían tan pesados. Pero después parecía como que cada vez eran más pesados. Y era una carga difícil de soportar y de sobrellevar. Bueno, acá habla de eso. Acá habla de una persona que tiene la capacidad, la fortaleza para poder sobrellevar un peso adicional, un peso que no es normal para él. La capacidad de permanecer bajo presión. La ilustración, en relación a los tiempos bíblicos, tiene que ver con la prensa de aceitunas, de la cual se extraía el aceite de oliva. Entonces la prensa, se ponían las aceitunas sin carozo ahí, y entonces se presionaba, un sistema muy rudimentario, con esa prensa que hacía, trituraba y extraía el aceite de esa aceituna. Esa es la idea, que a veces nos sentimos como que estamos con una presión que parece insoportable. Pero lo que las pruebas a través del Espíritu Santo en nosotros producen, va trabajando el Señor en nosotros, al paso del tiempo, en medio de esa situación, lo que produce es un fortalecimiento del ser interior, que nos ayuda a sobrellevar esa situación. El otro día nos vimos con mi esposa muy impactados porque hay un matrimonio con un problema muy serio. Y podíamos ver cómo la esposa particularmente, que es una persona que no conoce hace mucho tiempo al Señor, pudo sobrellevar esa situación tan difícil de parte de su marido con una entereza, con una fortaleza que no nos explicábamos nosotros. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce el Señor en nosotros. Nos da una fuerza adicional, un vigor para poder soportar esas situaciones. Entonces, el Señor permite a veces todas esas situaciones que parecen tan negativas para nosotros, tan adversas, porque Él lo que quiere es que nosotros aprendamos a soportar las presiones para que nos fortalezcamos interiormente. En segundo lugar, lo que producen las pruebas en nosotros es conocimiento. No solamente constancia o perseverancia para sobrellevar las luchas y las pruebas, sino conocimiento. Conocimiento. Ahí, cuando nosotros leíamos el versículo 5, veíamos que Santiago decía, si alguno tiene falta de sabiduría, no está hablando de conocimiento. Ahí está hablando de sabiduría, que es muy distinto. La sabiduría es la capacidad para interpretar y poder aplicar los principios de la palabra de Dios, por ejemplo, a las situaciones prácticas de la vida. Muchos a veces de nosotros tal vez somos muy teóricos, conocemos mucho de la palabra, pero tal vez vivimos poco en relación a eso, a lo que nosotros conocemos. Entonces acá no es una cuestión de conocimiento, es una cuestión de conocimiento aplicado. Entonces Santiago está diciendo, si alguien no sabe cómo, para dónde agarrar en medio de estas situaciones difíciles, pídale sabiduría a Dios, que la da libremente, libremente, sin ninguna clase de reproche. Entonces nosotros necesitamos una clase de conocimiento que nos permita avanzar, seguir adelante, entender cómo afrontar esa adversidad.
Pero por sobre todas las cosas, la clave tiene que ver con un conocimiento interior. Muchas veces, amigos, el Señor permite que nosotros atravesemos situaciones difíciles porque Él quiere que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. Una de las palabras que se utiliza para prueba acá, y está en el versículo número 3, es una palabra que tiene muchas ilustraciones. Se habla, por ejemplo, de la prueba de los metales preciosos, que son sometidos a altas temperaturas en el crisol, y entonces ahí se purifican los metales, se separa la escoria, lo que no sirve, y el metal queda en un estado de pureza máxima. Pero hay otro significado que es tan ilustrativo y que habla de dar vuelta algo de adentro hacia afuera. No sé si a alguien le gusta comer naranja. ¿Viste? Vos cortás la naranja al medio y uno va comiendo la naranja, pero siempre queda parte, ¿no?, de la fruta adentro. Entonces, ¿qué hacemos? Damos vuelta la cáscara para que quede expuesta toda la fruta que quedó adentro. Y de eso habla este texto, esta palabra. Las pruebas muchas veces nos dan vuelta de adentro hacia afuera, nos exponen tal como somos. Y no es que Dios necesite darse cuenta de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Porque Él ya lo sabe, Él es omnisciente, Él es Dios. Él lo que quiere a través de las situaciones difíciles es que nosotros nos demos cuenta, nosotros mismos, de lo que tenemos en nuestros corazones, de lo que hay en nuestro ser interior. Ahí en el momento de crisis, claro, porque cuando todo está bien, somos todos espirituales, todo bárbaro, somos todos amables, somos todos amorosos. Pero qué distinto es cuando estamos en un momento difícil. Ahí se manifiesta lo que hay adentro. Y yo necesito entenderme, conocerme a mí mismo para saber a través de mis reacciones, a través de mis pensamientos, si realmente estoy en sintonía con el Señor, si realmente estoy en comunión con Dios como pienso que tal vez estoy. Conocimiento íntimo, conocimiento de mí mismo. Pero lo tercero, no solamente es constancia, conocimiento, sino confianza. Confianza. Dice que aquel que busca de parte de Dios la sabiduría para sobrellevar las presiones, las pruebas, las luchas, tiene que pedir con fe. Dice el versículo 6, pida con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar, que son llevadas de un lado a otro. Hay que pedir con fe, con fe. Las pruebas ponen de manifiesto nuestra fe, si es genuina, si es verdadera. Confiar al paso del tiempo, ¿cuánto cuesta? Qué difícil que es, pero es necesario. Confiar en que Dios está haciendo una obra en nosotros, aunque no lo entendamos, aunque nos duela, aunque haya lágrimas de por medio, aunque no comprendamos. Qué difícil. Seguir confiando, seguir confiando. Dios está presente, Dios está cerca. Dios es real, Dios tiene el poder y nosotros desearíamos que Él manifieste ese poder en nuestra vida ahora. Pero los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. Dice la palabra que el Señor hizo todo perfecto en su tiempo. Y para que la bendición llegue, para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, primero hay que atravesar, seguramente, por un montón de situaciones que no son fáciles. Pero cuando hay confianza en el corazón, cuando hay seguridad en que lo que está pasándome está bajo el control, la autoridad y la soberanía de Dios, eso va a fortalecer mi corazón para seguir adelante. 3 cosas que el Señor produce en nosotros a través de las pruebas: constancia, conocimiento, confianza. A veces no es fácil aceptar todo esto. No es fácil soportar. No es fácil sobrellevar las pruebas. Porque somos frágiles. La tristeza,
el dolor, la angustia nos invaden. ¿Y cómo seguir adelante? Yo te quiero decir en esta mañana que hay un Dios soberano, el más grande de todo el universo, el creador de los cielos y de la tierra, pero tu formador, tu creador, Él te conoce tan íntimamente, tan profundamente, conoce tan de cerca aún las necesidades más íntimas de tu ser. Él dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les voy a dar mi descanso. Hay una paz distinta que el Señor da. Hay una paz que es diferente. Hay una paz que Él puede dar que es diferente a la que podemos obtener y conseguir en el mundo con los recursos del mundo. Es la paz que produce el Espíritu Santo cuando está reinando en nuestros corazones. Yo quiero invitarte a que en esta mañana puedas clamar y buscar de parte de Dios, especialmente si estás atravesando una situación difícil. Para que Dios se manifieste en tu vida de un modo especial. Tal vez liberándote de esa situación, sanándote de esa enfermedad, proveyéndote para pagar un compromiso económico, trayendo armonía al hogar, no lo sé. Pero tal vez no. Tal vez el Señor permita que esa situación siga. Pero lo maravilloso de todo esto es que Él está al lado nuestro en medio del camino, a lo largo del camino, a través del camino de la vida. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y te presentes delante del Señor y que puedas buscarlo en esta mañana. Puedas decirle, Señor, conoces mi necesidad, conoces el momento que estoy viviendo. Y que puedas acercarte a Él con confianza. Con esa fe y esa confianza como la que tuvo esta mujer, que pensaba que si tocaba tan solo el borde de su manto iba a ser sana. Yo te quiero invitar a que de un modo espiritual vos puedas tener el mismo anhelo. Puedas decir, ¿qué pasaría si yo toco el borde del manto del Señor? Si tan solo lo tocara. Él me daría su paz, su restauración. Señor, bendecí tu palabra en nuestras vidas. Queremos permanecer firmes, fortalecidos cada día por tu Espíritu Santo en medio de las luchas que son reales y que nos toca vivir cada día, Señor. Nos sentimos tan débiles a veces, tan frágiles. Pero podemos saber que aunque tal vez haya personas que nos rodean que son ajenas a los sentimientos de nuestros corazones, vos sí sabés lo que nosotros sentimos, lo que sufrimos en silencio tal vez en el corazón. En esta mañana te pedimos que traigas sanidad a nuestros corazones, que traigas paz, que nos restaures y nos fortalezcas en el ser interior por tu Espíritu Santo. Bendecí nuestras vidas. Oramos en el santo nombre del Señor Jesucristo.